Maravillosa tarde, auditorio de Impulsando el Derecho. Mi nombre es Andrea Alvarado para las personitas que no me conocen. Les comento que el día de hoy nos acompaña el maestro Norberto Valle Valladares y vamos a platicar de la enseñanza del derecho a partir de la pandemia. Al respecto de esta normalidad, una servidora, y sé que muchos de ustedes como abogados, como despachos, hemos puesto en marcha algunas acciones tales como reforzar la actividad. Creo sinceramente que no nos estamos quedando de brazos cruzados a esperar que esta crisis termine para reactivar o reiniciar nuestra actividad. Toca ser más productivos, más proactivos, más resolutivos, más con nuestros clientes y demostrarles que de verdad estamos con ellos. El contexto comercial ha cambiado drásticamente con nuestros clientes y tiene nuevos desafíos que deben superar, desafíos sin precedentes, y por tanto nosotros los abogados, los despachos de abogados, debemos estar conectados con ellos. Lo segundo es no dejar de invertir en conocimiento, y esto es totalmente lógico, normal y obligatorio, porque muchas de las cosas que nosotros como abogados estamos gestionando ante la crisis no me lo han enseñado pues en la Facultad de Derecho o en alguna otra institución, porque es un contexto totalmente nuevo para poder caminar esa nueva normalidad hacia ese nuevo escenario. Obviamente estamos adquiriendo nuevas competencias, nuevas habilidades y nuevos conocimientos para poder gestionar no solo lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder después. Lo tercero creo que es algo más personal y quizá algunos coincidan conmigo, pero es poner en práctica la resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y de proyectarnos hacia el futuro. La cuarta acción es la de ser más humanos, pero pensando muy bien. Debemos de seguir apostando por la humanización de la abogacía, demostrarle a la sociedad que ahora más que nunca como abogados tenemos ese sentido de humanidad, también el demostrárselo a nuestros colaboradores en el despacho, a nuestros amigos de las fiscalías, que somos más empáticos y somos capaces de ponernos en lugar de ellos. Recuerdo que hace unos días, charlando con profesores, todos ellos en universidades e instituciones muy reconocidas, ya sea de licenciaturas, de maestrías, posgrados, etcétera, en Derecho, comentábamos y estábamos viendo y platicando que vivimos un momento histórico y que no nos vamos a olvidar de estos días, que ha llegado a marcarnos. Llegamos a la conclusión de que la pandemia nos metió un experimento educativo global que nos está obligando sin querer a explorar qué pasa en un mundo hiperconectado, en que el no podernos ir a la escuela física, y me pregunto, ¿habrá algo que aprender de este sistema educativo que no elegimos? Y yo creo que sí, que estamos aprendiendo algunas cosas importantes. Y me gustaría compartir 3 de esas ideas que me andan dando vuelta ya desde hace un tiempo y que ojalá en una de esas nos sirvan para seguir pensando en la educación de aquí en adelante. La primera idea, que por primera vez todas y todos los docentes juntos tienen la urgencia de animarse a probar nuevas maneras de enseñar. Innovación y educación es algo de lo que se viene hablando ya hace mucho, y de un día a otro, en simultáneo, todos nos tuvimos que ayudar a dar un enorme paso con mucho esfuerzo y obligados por la pandemia. Se están rediseñando las clases a distancia, y en ese proceso
nos estamos animando a ensayar maneras de hacer las cosas. Y nos dimos cuenta que no había manera de reinventar las cosas, que había muchas cosas que ya estaban ahí disponibles, pero que tuvimos hasta ahora la urgencia de hacerlo. Videos, tutoriales, libros en línea, plataformas de aprendizaje remoto, redes sociales, mails, videollamadas, lo que sea que nos vaya dando resultado para seguir enseñando y especialmente para seguir conectados con los alumnos. La segunda reflexión de estos días es que estamos viendo qué sucede cuando cambiamos radicalmente, cómo usamos el tiempo para aprender. Algunos estudian en la noche, otros empiezan por la mañana, algunos comienzan con las materias que más les interesan y esto también nos ayuda a pensar en la educación de aquí en adelante. Es un sistema que ha hecho a los estudiantes más autónomos. Y mi última reflexión es más bien una pregunta. ¿Qué sucede en estos días en los que ya no tuvimos una escuela física en la cual acudir y aprender? Y es aquí donde nos hemos dado cuenta lo difícil que es ser un buen maestro. Esta pandemia está haciendo más visibles que nunca las diferencias en los hogares, no solo en el que tiene computadora o el que no tiene computadora, el que tiene internet o el que no, el que tiene un lugar tranquilo para estudiar y el que no lo tiene. La escuela, con todas sus dificultades y con al menos unas horas al día, pone entre paréntesis esas desigualdades. Sin duda, momentos en los que como sociedad nos damos cuenta de lo valiosa que es una escuela y sus docentes. Les comento que nuestro invitado, el maestro Norberto Valle, cuenta con una amplia preparación en la que destaca que es egresado de la licenciatura en Derecho con mención honorífica por Universidad La Salle. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Es docente certificado por examen de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio CETEC desde el año 2013. A nivel posgrado ha impartido las materias de argumentación jurídica, marco legal de la empresa, derecho procesal penal, garantías y proceso penal y garantismo penal. Esto en la educación continua del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha impartido también el curso Integración de la Carpeta de Investigación, imparte diversas materias del bloque de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal AC, INDEPAC, a nivel licenciatura, así como materias de la maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado CEP. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Ahora sí, vamos a la entrevista. Querido Norberto, ya presenté tu currículum, el cual es muy amplio y bueno, pues vamos a hablar de este tema tan interesante que es la enseñanza del derecho durante esta pandemia y lo que nos ha traído. ¿Cómo estás, Norberto? Muy bien, querida Andrea, un honor estar contigo y poder platicar de la enseñanza del derecho a partir de la pandemia. Excelente, Norberto. Pues tenemos una pregunta aquí. ¿Se puede seguir aprendiendo, más bien, ¿podemos seguir enseñando derecho en esta pandemia de la misma forma que se venía haciendo antes? Es una pregunta muy interesante, mi querida Andrea, porque la pandemia con este tema del COVID-19 viene a darnos una pausa y un motivo de reflexión. Creo que tenemos un paréntesis para reflexionar cómo ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que tenemos que ser muy críticos. Lo digo desde mi postura como docente, como capacitador y como servidor público. Claro.
La educación a través de medios digitales, de educación virtual, pues es una alternativa que ha sido utilizada en forma muy productiva, pero creo que tenemos que enderezar la educación jurídica y en específico el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que pensar hacia futuro para las nuevas generaciones que están por ingresar a escuelas y facultades de derecho, y también para los egresados de estas mismas instituciones educativas. Es importante hacer un análisis de la educación jurídica tanto en nuestro país como en la comunidad jurídica internacional. Sí. No podemos seguir utilizando métodos, técnicas de enseñanza que tienen más de 500 años. Claro. Dejar de utilizar métodos tan tradicionales, tan formalistas, para empezar a utilizar modelos, técnicas que vayan de la mano no solamente con la educación virtual que tenemos que utilizar por obvias razones, pero también pensar en que la enseñanza del derecho es un proceso comunicativo muy importante que permite al ser humano y al profesional socializar. Y creo que tenemos que enderezar el camino. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Mira, aquí el auditorio te hace una pregunta. ¿Qué ajustes o modificaciones tenemos que hacer al proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho? Muy bien, pues yo creo que tenemos diferentes áreas de oportunidad en este tema. Tenemos que revisar los perfiles tanto del estudiante que desea formarse como futura abogada o abogado, como también el perfil del docente. Claro. También tenemos que analizar y ser muy constructivos, muy críticos en cuanto al modelo pedagógico y obviamente en cuanto al plan curricular. Tenemos que utilizar las técnicas no solamente didácticas, sino además los medios digitales, las herramientas que nos proporciona la tecnología hoy en día, pero también pensar en que es preferible la educación y la enseñanza presencial y la virtual como un medio alterno, pero jamás sustituir uno por el otro. O sea, no se pudiera sustituir hoy día, no estamos preparados para ello. No estamos preparados, pero lo estamos haciendo por una necesidad contingente, una necesidad derivada de esta pandemia, pero creo que apostarle a que la educación a futuro sea estrictamente digital sería un error. Creo que la enseñanza, no solamente de esta materia, de esta ciencia como lo es el derecho, sino de cualquier otra disciplina, tiene que ser como lo fue siempre, en presencia de un aula en donde el alumno como discente y el docente puedan interactuar, que es muy importante en una formación profesional, en una formación inclusive de posgrado, en donde se pueda interactuar y donde se pueda dar un proceso comunicativo efectivo, porque finalmente debe darse una retroalimentación. Bien, y hablando de esto, ¿qué perfil es el que deben de tener, consideras tú, qué perfil deben de tener los estudiantes tanto de licenciatura, maestría, posgrado, maestría, doctorado, etcétera? Muchas gracias por esta pregunta, porque desafortunadamente en mis 20 años como docente y como capacitador me he percatado que la curva de aprendizaje, en lugar de hacerse más efectiva, tenemos un descenso. Es decir, las generaciones que estamos preparando hoy en día vienen menos preparadas por deficiencias que en específico tiene nuestro sistema educativo nacional. Estoy hablando del sistema de educación básica, educación media, media superior, en donde lo que esperamos como profesores universitarios, inclusive de posgrado, es tener estudiantes con esas habilidades y destrezas necesarias para formarse como abogados. Es decir, un espíritu y capacidad analítica, reflexiva, poder redactar y expresarse en forma correcta, tanto en forma escrita como en forma oral, y también análisis de texto, capacidades que el alumno desafortunadamente no cuenta en su totalidad y que eso repercute en su formación profesional, y cuando egresa, esos vicios y esas carencias se ven mermadas en el ejercicio profesional. Necesitamos estudiantes que puedan expresarse bien en forma oral, en forma escrita, con capacidad para argumentar, para leer y para comprender. Y evidentemente para aplicarlo, no solamente en el punto teórico, sino además práctico. La práctica, ¿verdad? Práctica, muy importante, mi querida Andrea. Importantísimo. Otra pregunta que nos mandan aquí al auditorio. Ahora, lo contrario, ¿cuál es el perfil que debe de cubrir el docente o el facilitador de la enseñanza en derecho? Y fíjate que tú acabas de mencionar facilitador, porque desafortunadamente la docencia
es vista como una alternativa económica para quien ejerce. Y yo creo que el docente, antes que cualquier situación, debe verlo como un servicio, Claro. como una vocación. Entiendo que la situación por la que atraviesa no solamente nuestro país, sino la comunidad internacional, nos obliga a tener alternativas para obtener ingresos adicionales. Sí. Sin embargo, la docencia es una labor muy loable, muy noble, que tiene que ser desarrollada por gente con vocación, con espíritu de servicio, Sí. no como una forma de desquiciar el contorno social, de ser una trinchera, no. Creo que es una oportunidad para que la persona que se pretenda parar ante un alumnado Claro. como docente tenga esa vocación, primer punto. Segundo, obviamente la preparación. Entre mayor preparación académica, pedagógica tenga Claro. el docente, eso va a redituar en la formación de su alumno. Una persona con mínimo maestría, una persona que tenga la misma capacidad de análisis, de síntesis, de expresión, de transmisión del conocimiento. Sí, así Tenemos es. operadores en el derecho, excelentes profesionales, pero a que al momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje les cuesta mucho trabajo transmitir su conocimiento. Claro. Eso es muy importante. Así Y además, ver a la docencia como una forma de aportarle a este país. Entiendo. Eso es como yo contemplo, desde Sí, claro. mi punto de vista, cómo debe ser el docente hoy en día. Y muy cierto. Bueno, sí, mejor lo dejamos en tu comentario, coincido Claro que contigo. sí, Andrea. Dime qué modelo de pedagógico es el que tenemos, bueno, es el que se tiene que utilizar y cómo evaluar. Decía Pablo Freire que la educación no puede ser vista como un formalismo bancario, es decir, en donde el alumno sea un simple recipiente de conocimientos. Sí. La educación y la enseñanza tienen que ser vista como un proceso transformativo, desde un punto de vista constructivista. ¿Qué significa ello? Que tanto el alumno como discente como el docente tienen que Sí. construir simultáneamente ese proceso de construcción del conocimiento y no de cualquier conocimiento, de un conocimiento significativo. Sí. ¿Qué significa? Que tenga una aplicación y una utilidad social. Bien. Que no solamente sea tratar de memorizar datos, Claro. porque eso ha sido la educación, no solamente educación jurídica, sino educación en general en este país. Que el alumno obtenga el mayor número de dieces, de calificaciones, Claro. que no reflejan realmente que haya no solamente inteligencia cognitiva, sino Sí. buscar inteligencia emocional, que permita claro. a esa persona que estamos formando y preparando tener la suficiente capacidad para la toma de decisiones, que es finalmente lo que nos interesa. No formar técnicos en alguna área, disciplina o ciencia, sino formar profesionales, pero también no soslayar la parte humana. Claro. No olvidar que necesitamos personas que tengan valores, Sí. que tengan un espíritu crítico y además la solidaridad para devolver a la sociedad lo que la sociedad hace por uno cuando es Claro. estudiante o cuando es profesional. Es muy cierto, Norberto. Mira, te tengo esta pregunta y esta la hace una docente precisamente en un posgrado de Derecho y dice que cuál sería la propuesta sugerida para un plan de estudios integral que forme un profesionista de Derecho acorde a la realidad actual. Qué pregunta tan interesante, porque si bien es cierto, se cuestiona mucho los programas, los planes curriculares de escuelas, de facultades e instituciones que brindan la enseñanza del derecho y se entra en un debate a veces bizantinos y materias como el derecho romano o historia del derecho deben ser erradicadas de los planes de estudio. Yo no me preocuparía, por tanto, por esas materias, ni tampoco si la carrera de derecho debe ser de 2, de 3, de 4 o 5 años, sino la visión. La filosofía que cada institución deba implementar para el proceso de enseñanza, primeramente. Y en segundo, recordar que no deseamos generar técnicos, sino profesionistas del derecho, que puedan operar como ministerios públicos, como defensores, como impartidores de justicia, como servidores públicos en general, como litigantes, Sí, así es. ¿sí? O como académicos. Y para eso es muy importante que las instituciones educativas que brindan la enseñanza del derecho tomen en cuenta materias significativas como teoría del conflicto, Claro. como justicia alternativa, justicia restaurativa, como la teoría jurídica contemporánea, evidentemente el marco teórico de los derechos humanos, tan importante hoy en día, la perspectiva de género, y
la interpretación que tanto los tribunales nacionales como de la Corte Interamericana hacen sobre los casos que se plantean ante ellos. Es decir, poder tener interpretación jurisdiccional, nacional e internacional respecto a los derechos humanos. Y obviamente argumentación jurídica, derecho comparado, etcétera. Materias que hoy en día no podemos dejar de contemplar en la formación jurídica del futuro abogado o abogada en este país. Claro. ¿Y qué piensas en ese sentido de las escuelas que hoy día preparan abogados? Ya decir 2 años es mucho. Fíjate que es un tema muy interesante y tengo que ser muy honesto. Evidentemente la formación jurídica conlleva un proceso. Un proceso integral, transversal, de una formación que puede ser en años escolares como la Escuela Libre de Derecho, que mantiene su plan original, o como el plan semestral como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios, y otras opciones, planes cuatrimestrales, trimestrales o licenciaturas ejecutivas. Aquí la cuestión no es el tiempo, y evidentemente yo apostaría a una formación completa, tradicional en ese sentido, de 4 o 5 años. Sin embargo, si las instituciones ofrecen planes alternativos para las personas adultas que tienen que elaborar primeramente para poder continuar con sus estudios, no lo veo mal. Lo que sí sugiero es que las instituciones que brindan estas ofertas educativas tomen en serio que para el cambio que necesita el país, para la transformación, y como lo ha decretado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, necesitamos gente que tenga amplia capacidad, destreza y habilidad para ejercer una profesión. No queremos profesionistas que no sepan leer, que no sepan escribir, que no sepan expresarse y mucho menos argumentar. Necesitamos profesionales del derecho altamente capacitados, porque la oferta laboral se reduce. Así es. Y entonces la ley de la oferta y la demanda, desde el punto de vista laboral y profesional, requiere gente mayormente competitiva. Y para ello las instituciones que ofertan la educación jurídica en este país necesitan revisar programas, planes de estudio, perfil del alumno, perfil del docente, y obviamente el marco institucional en el cual se puede desarrollar los puntos anteriores. Sin duda un tema preocupante y por demás interesante, más en esta pandemia que estamos viviendo. Norberto, pues hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco muchísimo. Al contrario, para el auditorio de Impulsando Derecho es una maravilla el tenerte aquí, y por favor invítanos a regalar tus redes sociales, pero hazles la invitación al curso tan importante que estamos llevando a cabo. Claro que sí, Andy. Me permito hacer la invitación a tu público. Estamos participando en un curso de actualización penal y formación de fiscales que está iniciando prácticamente, y precisamente el día de mañana, sábado, tenemos la clase de bases constitucionales, en donde tu servidor podrá estar brindando conocimiento, experiencia sobre lo que debe saber aplicar un abogado, y específicamente un abogado penalista, sin desconocer el texto constitucional. Los invitamos para que mañana nos puedan seguir y nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Norberto Valle. Excelente. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo en tu programa Impulsando el Derecho. Muchas gracias.